Quiero aprovecharla en los siguientes términos. Esta reunión fue pospuesta el día 15 por razones de coyuntura, por demás entendibles. Quisiera retomar la oportunidad para compartir con ustedes algunas de las propuestas que tenemos para el mejoramiento del ámbito educativo aquí en el estado de Sonora. No seré exhaustivo por razones obvias, por razones de tiempo, pero aún y con el esfuerzo de síntesis, si hubiese algún tema al margen y motivo del interés de las y los maestros de Sonora, estaremos invariablemente abiertos a enriquecer nuestra visión y nuestra propuesta. Primeramente, es necesario reconocer la labor docente y educativa. Se ha dicho aquí que soy un producto de la educación pública. Soy un producto neto de la educación pública gratuita. Yo digo con frecuencia que me les pelé del pueblo por la rendija de la educación y que sin las oportunidades educativas que luego tuve en mi vida, no hubiese sido posible jamás haber logrado las oportunidades profesionales que he tenido. Pero así como debo mucho a la educación, debo también mucho a mis maestras y a mis maestros. Y debo, por ello, expresar a ustedes siempre mi gratitud. Complemento en este inventario de adeudos lo que debo también a mis libros. Las y los maestros trabajadores de la educación son protagonistas cotidianos, a veces poco valorados, a veces poco reconocidos, de la formación de la conciencia y el espíritu de todo un pueblo. Nada menos, las y los maestros han sido protagonistas claves en la conformación de México y de Sonora y lo serán en mi gobierno. He expresado de manera reiterada que transformaré Sonora desde las aulas y esta no es una frase retórica. Por el contrario, estoy convencido de que tanto los procesos económicos como los políticos, sociales y culturales giran en torno a la educación. Si queremos impulsar un cambio de fondo en el Estado, tenemos que regresar invariablemente a las aulas. La educación es el eje, es la columna vertebral de las grandes transformaciones. Y en Sonora estamos precisamente ante la oportunidad histórica de iniciar una transformación de fondo. Esta es una oportunidad que no vamos a desperdiciar. Nos hemos propuesto el objetivo de orientar la educación no exclusivamente a la formación de recursos humanos para el impulso del aparato productivo y el crecimiento del Estado, sino a la formación integral de las niñas, niños y jóvenes sonorenses. A este giro le hemos llamado educación para el desarrollo humano y el buen vivir, con la idea de que la educación ayude no solo a transformar Sonora, sino que apoye también de manera prioritaria al bienestar individual y social. En Sonora
tenemos todavía muchos retos para superar en materia educativa. Tenemos el tema de la cobertura. No me detendré en las estadísticas, en las deficiencias que todavía tenemos y que ustedes también conocen. Aquí las deficiencias se presentan lamentablemente en todos los niveles, en algunos con mayor gravedad que en otros, pero estamos en muchos sentidos en desventaja frente a el estándar nacional y por supuesto respecto a estándares internacionales. Por otra parte, los indicadores de permanencia y egreso en los niveles medio superior y superior no son muy alentadores. De acuerdo al reporte de indicadores educativos de la SEP, el abandono escolar en Sonora en el ciclo 2019-20 estuvo por encima del promedio nacional. No me detengo en cifras para no alargar mi participación, pero forman obviamente parte de su propia documentación. Existen además deficiencias en materia de infraestructura educativa, graves deficiencias en materia de infraestructura educativa, especialmente en las zonas marginadas. Falta de respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores y de reconocimiento a la trayectoria académica y a la antigüedad en la labor docente. Muchas de las oportunidades y gran parte de los espacios administrativos, aquí se mencionaba, en el campo de la educación, son ocupados por personas recomendadas que obedecen a compromisos políticos y que con frecuencia no cuentan con el perfil técnico adecuado. Eso provoca que la nómina burocrática aumente al mismo tiempo que disminuye la calidad educativa. Pero vamos a acabar con todo eso. Ya se les acabó a los recomendados y vamos a recurrir al cuerpo de docentes del Estado para que nos apoyen en las tareas que les son inherentes. La Secretaría de Educación y Cultura, que por principio debería ser una dependencia orientada esencialmente a mejorar la calidad educativa y a mejorar los indicadores en todos los niveles, ha sido convertida por los distintos gobiernos anteriores, tanto del PRI como del PAN, con independencia del partido que haya gobernado, en una agencia de colocaciones para recomendados y con frecuencia en un espacio para la operación política partidaria. Ello ha provocado duplicidad en gastos, despilfarro de recursos y falta de transparencia. Durante mi gobierno cambiaremos este estado de cosas. Tendremos un compromiso permanente con la educación de calidad. Respetaremos los derechos de las y los trabajadores. Promoveremos políticas para un retiro digno y garantizaremos espacios en puestos académicos y administrativos para maestras y maestros con experiencia probada. Rescataré el listezón del irresponsable abandono en que se encuentra. Lo reitero, no voy a patear ese bote hacia el siguiente gobierno del Estado. Es indigno lo que ahí sucede y tiene remedio. No digo que sea fácil. Ahí en el listezón
como en la inseguridad y como en otros temas, no hay atajos, no hay varitas mágicas, pero hay solución. Ahí voy a requerir todo el apoyo, toda la colaboración de los trabajadores, las y los trabajadores, particularmente de las distintas representaciones sindicales, porque tenemos que meternos a fondo para comenzar a combatir la corrupción, a reordenar administrativamente a la institución y a evitar el saqueo del más diverso tipo al que históricamente ya ha sido sometida. El primer acto de rescate del ISSSTESON lo representará la cancelación de aquellas pensiones casi millonarias que se asignaron indebidamente basados en razones políticas inadmisibles, por supuesto, para el saneamiento de la institución. Asignaremos todas las plazas docentes, directivas y de supervisión mediante procesos públicos y transparentes, y fortaleceré el sistema estatal de información y datos del sistema educativo. Generaremos programas especiales para la nivelación académica y la reincorporación de alumnos, especialmente en los sectores más vulnerables que tuvieron que abandonar las aulas o fueron afectados en su aprendizaje por el impacto en sus diversas naturalezas de la pandemia. Evitaremos un uso irracional del presupuesto y tendremos total transparencia con el gasto que se dedica a la educación de las y los sonorenses. Trabajaré junto con las fuerzas sindicales, con los padres de familia, con las y los docentes para ofrecer a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes una educación de calidad con estándares internacionales que les ofrezcan herramientas para su desarrollo humano integral y para su bienestar individual y social. Nuestra política educativa tendrá como prioridad la resolución de los rezagos de inclusión y cobertura, así como el estímulo a la calidad y a la profesionalización docentes indispensables para la transformación que nos proponemos impulsar en nuestro Estado. Impulsaremos el mejoramiento continuo de la infraestructura de los centros educativos, desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior, para contar con laboratorios y talleres, con equipamiento moderno que permitan a los estudiantes adquirir conocimientos y manejar las tecnologías de la información. Voy a impulsar la entrega de una canasta tecnológica básica para que todos nuestros estudiantes tengan los recursos tecnológicos mínimos para aprovechar las nuevas formas de enseñanza, las nuevas plataformas de enseñanza. La pandemia nos mostró ahora el potencial de la enseñanza en línea. Sin embargo, no todos los estudiantes de Sonora tienen acceso a un módem, a una señal, a una tablet. La canasta tecnológica va a resolver ese problema, esa limitación
de nuestras niñas, niños y jóvenes estudiantes. Promoveremos la celebración de convenios con las empresas de la entidad para cuidar la congruencia de los planes y programas de estudio con las necesidades de los sectores de las diferentes regiones de Sonora, incorporando en la currícula los aprendizajes requeridos, así como el del idioma inglés, particularmente en los centros educativos de las ciudades fronterizas. Ante la diversidad existente entre los planes y programas de estudio de los diferentes niveles educativos y entre instituciones del mismo nivel, como los de COBASH, CONALEP, CECITES, CEBATIS, etcétera, etcétera, se propugnará por establecer un tronco común, especialmente entre los centros educativos de nivel medio superior. Esto facilitará la transición de los estudiantes de una institución a otra en caso de requerirlo, particularmente por cuestiones geográficas. Sabemos que no es algo excepcional que a un joven que vive en pueblitos le asignen un espacio en la Nuevo Hermosillo o en Quino o a la inversa en Miguel Alemán, y no vayan a creer que es una ironía de mi parte, es lamentablemente una realidad. Tenemos que acabar con esos absurdos que solo ayudan, que solo desestimulan el compromiso del estudiante con su formación. Cuando uno estudia con tantas limitaciones, los tropiezos son todos. Tenemos que facilitar en todo lo que esté al alcance del Estado la tarea de los jóvenes que quieren estudiar, porque la educación es el gran equilibrador de las oportunidades sociales. Regreso a mi propia experiencia. Mi destino era dedicarme a sembrar papa en Bavispe, y reitero, me les pelé por la rendija de la educación, y así como la educación me ayudó a lograr mis sueños, quiero que la educación ayude a lograr los sueños de las y los jóvenes sonorenses, de todas y todos los jóvenes sonorenses. De esta manera se evitarán situaciones de pérdida de semestres de estudiantes con 12 materias aprobadas en un centro educativo, a los que solo se les convalidan 8 en las instituciones alternas. No hay en estricto rigor ninguna razón de fondo, particularmente con las debilidades que tiene el sistema educativo, y cuando estamos hablando de instituciones públicas. Bueno, había notado por acá, porque fue de alguna manera mencionado, lo voy a repetir, que cancelaremos la práctica de asignar un espacio en la Nueva Hermosillo a un joven de pueblitos. Ahora invertí el orden para parecer más original. El drama es el mismo. Para remontar las desigualdades existentes en el acceso a la educación y garantizar igualdad de oportunidades, se buscarán recursos suficientes para ampliar el programa de becas, tanto para aquellos jóvenes de nivel superior que tienen que trabajar, particularmente para aquellos que tienen que pasar hambre para estudiar. Reitero aquí mi compromiso de quitarle 500 millones de pesos
al presupuesto del Congreso de Sonora para financiar el programa de becas más grande en la historia de Sonora. Y aquí están candidatas, candidatos al Congreso del Estado y llegan con el compromiso claro de otorgar su voto a esta iniciativa del próximo gobierno del Estado que me honraré en encabezar. Un aspecto fundamental es el impulso a la formación integral. La educación desarticulada fue una estrategia de los gobiernos neoliberales y tuvo sus consecuencias negativas. Estamos en la posibilidad de cambiar esa visión y de generar una política integral e inclusiva que acompañe al nuevo gobierno. Por su energía y vitalidad, los jóvenes han sido, son y serán agentes de cambio. Sin embargo, siguen siendo desestimados, subestimados, mal aprovechados. Mi gobierno promoverá la inclusión de políticas que impacten directamente a los estudiantes en general y a los jóvenes en particular, que buscan espacios de creación y recreación en sus tiempos libres. Este proceso iniciará en la escuela y continuará en los barrios, en los lugares de encuentros deportivos o culturales y eventualmente, idealmente, en la vida misma. Aquí reitero, los jóvenes tendrán un relanzamiento histórico en la vida pública de Sonora. Ese relanzamiento iniciará con la integración de un gabinete paritario, mitad jóvenes, mitad secretarias, secretarios con experiencia, para que en el entreveramiento generacional tengamos, al concluir mi gobierno, las bases de una nueva clase política a la que le podamos encomendar la conducción del gobierno de Sonora con la certeza de que habrán de cumplir con los principios bajo los cuales los estamos formando. Los principios de la Cuarta Transformación, que es gobernar con honestidad, gobernar con compromiso social, con sensibilidad política, gobernar para todos, pero por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos, primero los olvidados, y particularmente bajo la premisa de que cuando el pueblo elige, el pueblo manda. Ese debe ser un valor que debemos de tener claro todas y todos aquellos que formemos parte de mi próximo gobierno. La educación integral es una responsabilidad política de un gobierno de transformación. Con este comentario cierro el tema de la educación integral. Reconstruiremos la confianza entre gobierno y estudiantes mediante el reconocimiento de que en esta nueva época del país y de nuestro estado se requieren estudiantes jóvenes con una formación integral, jóvenes analíticos, críticos, humanistas y mejores ciudadanos. Reforzaremos en los planes de estudio el diálogo entre ciencias, ingenierías y humanidades. Proveeremos de infraestructura escolar y comunitaria para el arte y el deporte, reconociendo a los maestros que se ocupan de estas tareas formativas e incrementando a 3 sesiones de educación física a la semana como mínimo para la formación de niñas, niños y adolescentes entre 15
y 17 años, tal como nos lo propuso el Gremio de Educación Física del Estado de Sonora. Integraremos a la política educativa la salud emocional de los alumnos, principalmente de aquellos que tuvieron problemas en el seno familiar, en el seno de familias disfuncionales. Hay que atenderlos con personal especializado en el mayor número de planteles educativos posibles. Otro problema es el de la pulverización de la docencia. Así como te mandan de un lado al otro extremo de la ciudad, tenemos maestros que parecen ruleteros, que van de una escuela a otra y a otra. Es francamente un absurdo. Existe un gran número de maestros y maestras bien preparados académicamente, que a pesar de los años de experiencia continúan siendo docentes de horas, inclusive bajo la modalidad de contrato semestral, lo que los obliga a trabajar en 2 o 3 escuelas a la vez. Es inhumano, no es funcional para la formación de nuestras niñas, niños y jóvenes. Estamos convencidos de que para garantizar la calidad educativa, una gran mayoría de estos maestros deben ser reconocidos y promovidos a tiempos completos, tanto en el nivel medio superior como en el nivel superior, ya que al dedicar todo su tiempo a una institución podrán llevar a cabo una preparación más completa de las materias a invertir y participar con mayor profundidad en diversas capacitaciones pedagógicas, así como en programas de investigación. La agenda programática de la política educativa de nuestro gobierno incluye un conjunto amplio de líneas de acción que hemos trabajado en diversos foros, y aquí solo he presentado algunas de ellas. Decía, reitero, continuamos abiertos a enriquecer esta visión. En esta presentación he querido enfatizar solo aquellos temas relacionados con la labor docente y sus condiciones de trabajo, a propósito de la pasada celebración del Día del Maestro, actor fundamental del cambio y la transformación de México y de Sonora. Desterraremos la corrupción que prevalece actualmente en la administración de la función educativa, recogiendo los saberes y experiencias de las y los docentes y directivos de todos los niveles, convocándolos a un diálogo constante que no solo subsane los desencuentros existentes, sino que nos permita dar un salto significativo en materia educativa. Para concluir, sintetizo en 10 puntos nuestra política educativa. Podrán no encontrar el registro de algunos de los temas de su interés, pero sin duda formará parte, será subcapítulo de alguno de los 10 puntos que hoy presento ante ustedes como síntesis de la política educativa de mi gobierno. Número 1, garantizaremos una educación universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Reconoceremos a maestros y maestras como agentes de la transformación educativa. Mantendremos planteles dignos y equipados en todos los niveles educativos.
Ampliaremos el sistema estatal de becas para confirmar el derecho a la educación en todos sus niveles. Impulsaremos la educación digital como herramienta formativa y de expresión cultural. Reconoceremos a las minorías indígenas y personas con discapacidad en programas educativos. 7. Fortaleceremos la educación para la vida mediante el acceso a todos los ámbitos de la cultura artística, el humanismo, la ciencia, el deporte y la tecnología. Salud, jóvenes, salud. Hoy estoy más medido que en otras ocasiones. Este es un truco ya muy ensayado. Cuando me dan esa agüita, señor candidato, lleva media hora de rollo. Ya es tiempo de ir aterrizando rumbo al final. Entiendo el mensaje, joven, y lo tomo en cuenta. Él decía, el número 7, fortalecer la educación para la vida mediante el acceso a todos los ámbitos de la cultura artística, el humanismo, la ciencia, el deporte y la tecnología. Número 8, desarrollaremos servicios educativos que fortalezcan el aprendizaje de los contextos regionales. Fortaleceremos el programa La Escuela es Nuestra con la participación de todas y todos los padres de familia. En el mejoramiento de la educación, la participación social es fundamental. Y número 10, transformaremos el sistema educativo con la participación de los distintos actores y sectores de la sociedad. Los invito pues a transformar Sonora desde las aulas. Los invito a sumarse al proyecto de construir un Sonora para todos y no más para unos cuantos. Saquemos de una vez por todas a los gobiernos, a los grupos de poder del PRIAN que se han robado la esperanza de nuestro pueblo y que hoy de nuevo se han aliado para intentar conservar sus intereses. Pero ya se les acabó. La gente ya se dio cuenta de sus verdaderas intenciones. Hay una gran conciencia social. Ya no se le engaña fácilmente a la gente. A menos de 15 días de la elección, tenemos una ventaja irremontable de más de 20 puntos sobre nuestros adversarios. Y vamos a ganar, que no quede absolutamente ninguna duda. Con el apoyo de ustedes y el apoyo de las y los ciudadanos, vamos a ganar. Sigamos sumando simpatizantes y haciendo alianzas. Sigamos trabajando sin descanso en este último tramo para hacer juntos historia el próximo 6 de junio e iniciar la transformación educativa de Sonora. ¡Vivan las y los maestros de Sonora! ¡Viva Sonora! ¡Viva el presidente López Obrador! Gracias. ¡Viva Alfonso Durazo! ¡Viva Alfonso Durazo! ¡Viva Alfonso Durazo! Gracias a todas y todos los maestros que hoy han hecho un compromiso con la educación en Sonora. Gracias, despedimos al próximo gobernador del estado, Alfonso Durazo. Gracias. Gracias, Alfonso Durazo. Gracias.